Buenas tardes, Dios les bendiga. Qué bueno que estás otra vez aquí con nosotros, acompañándonos en Liderazgo Exponencial. En esta tarde, como lo habíamos dicho las semanas o los días atrás, queremos hablar sobre un tema que creemos es de suma importancia para el ministerio, para la Iglesia del Señor el día de hoy. Y es el tema de el sistema en el ministerio. ¿Qué me refiero con sistemas en el ministerio? Bueno, cada ministerio, cada iglesia, cada grupo de trabajo tiene una forma de hacer el ministerio, tiene una forma de hacer las cosas. Y muchas veces pensamos nosotros como cristianos o como líderes religiosos de que, bueno, el Espíritu Santo es el que está guiando la iglesia. Bueno, sí es verdad, el Espíritu Santo está guiando la iglesia. Es lógicamente la iglesia del Señor Jesucristo es guiada y empoderada por el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, desde el Antiguo Testamento, llena a personas para que las personas hagan el trabajo referente al ministerio. Y cada ministerio tiene su forma peculiar, su forma única de hacer las cosas. No es que unos están bien, los otros están mal, es solamente que vemos que los ministerios que han avanzado son los que han aprendido a trabajar con los mejores sistemas de trabajo. Siempre empoderados por el Espíritu Santo, siempre dependiendo de Jesucristo. Inclusive en cada una de las grabaciones que hacemos para Liderazgo Exponencial, yo como pastor, como líder, yo doy por sentado de que tú como líder, tú como pastor, tú tienes una relación con Jesucristo personal, tienes una relación profunda, y estás creciendo, y estás madurando, pero ya tienes un nivel de madurez, ya tienes un nivel de crecimiento, ya tienes un nivel de experiencia que has adquirido a través de los años en tu relación y en tu servicio con Dios. Entonces, yo no voy a tocar ese tema porque se supone que tú oras, se supone que tú buscas a Dios, se supone que tienes una vida espiritual vibrante, que tienes una vida espiritual que te está llevando a hacer precisamente lo que tú tienes que hacer. Por ejemplo, en el caso mío como esto, ¿qué es lo que me lleva a mí a hacer y dedicarme unos 10, 15 minutos por semana y compartir contigo? Bueno, yo creo que es parte de la visión que Dios me ha dado a través del Espíritu Santo. Entonces, eso no lo vamos a cuestionar, eso no lo vamos a poner en tela de juicio, simplemente lo vamos a dar por sentado y de ahí partimos. Amén, ¿qué te parece? Bueno, yo quisiera usar una vez más como base bíblica el pasaje de 1 Corintios capítulo 3, versículos 9 al 11, pero más que nada es 9 y el 10 lo que vamos a ver el día de hoy. Y este versículo dice así, el apóstol San Pablo hablando dice, nosotros somos compañeros de trabajo al servicio de Dios y ustedes son como la tierra que Dios cultiva. Ustedes son como una casa que le pertenece a Dios. Y el versículo 10 dice lo siguiente. Dice el apóstol Pablo, dice, yo senté las bases de esa casa como un hábil constructor, gracias al don que Dios me dio. Pero hay otros que construyen sobre esa base. Cada uno debe tener cuidado de cómo construye. O sea, Pablo no está diciendo, hazlo así como yo lo hago. Pablo está diciendo, cada uno debe de tener cuidado de cómo construye. Cómo tú estás construyendo tu ministerio. Ya dijimos las bases de la oración, tu relación personal con Jesucristo, ayuno, estudio y búsqueda en la palabra. Eso lo damos por sentado, porque si tú estás sirviéndole al Señor, se supone que eso es lo que tú y yo hacemos. Ok, pero ya a la hora de la práctica, a la hora de que tú ministras, a la hora de que tú elaboras, a la hora de que tú haces el ministerio, haces el trabajo, como se le dice en inglés, day in and day out. O sea, el ministerio día a día. ¿Cómo es que lo estás practicando? Y el video del día de hoy lo estoy grabando porque me enviaron una pregunta y me dijeron que cuál era el famoso convenio del que estuve hablando en el video anterior de la semana pasada, o del lunes, perdón. ¿A qué me refería con eso? Y por eso es que
quiero tratar este tema y quiero mostrarle. Tengo aquí algunos documentos que usamos en la iglesia, aquí en el Arca, que lo hemos usado por muchísimos años, por lo menos por 15 años, tal vez un poquito más. Y yo tengo aquí en mis manos el famoso, este es el convenio del levita, dependiendo de cada ministerio, ¿no? Puede ser el convenio de los sugieres, el convenio del maestro, de cualquiera de los ministerios. Y te lo voy a leer así rápidamente, a grosso modo, como se dice, para que tengas una idea y ojalá que te sirva. Inclusive, si lo necesitas, este documento yo te lo puedo enviar. Escríbeme, mándame un inbox con tu correo electrónico y yo te lo envío gratuitamente, sin ningún problema. El convenio sirve, como les decía la vez pasada, para poner expectativas claras en la vida de aquel que quiere servir a Jesús. El punto número 1 dice que me comprometo a vivir separado del mundo, procurar la pureza de mi estilo de vida, absteniéndome de toda apariencia de mal, dando ejemplo en la conversación, en el comportamiento, en la oración y aún en la forma de llevarme con los demás en todo durante las reuniones y los servicios y mi vida personal. Y da como referencia 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 22. El segundo dice, seré fiel en la asistencia y tendré por norma el estar presente a tiempo para dar un buen ejemplo a los demás. Si en alguna ocasión, debido a enfermedad o cualquier otra emergencia, la cual me incapacite para asistir a servir en mi ministerio o en uno de los servicios, notificaré de ese hecho a mi líder o director anticipadamente. Y da como referencia 1 Corintios capítulo 4, verso 2. El siguiente dice, manifestaré en todo tiempo una profunda preocupación espiritual por los demás integrantes de mi ministerio. Mi primer deseo será lograr la unidad de todo nuevo participante, amistándome con él o con ella y estimulándolo al crecimiento espiritual de esta nueva persona y de todos en general. 2 Timoteo 2:2. Número 4. Prepararé todo lo asignado concerniente a mi ministerio esmeradamente, y haré lo posible porque mi desempeño en el ministerio, junto con mi buena actitud en todo, le dé la gloria a Dios. Número 5, son 10 de ellos, no sé si te lo voy a leer todo, pero escucha este. Creyendo en la importancia de mi ministerio, me esforzaré por asistir regularmente a las reuniones de mi iglesia y no a otra congregación, y animaré a mis compañeros de ministerio a que hagan lo mismo. No asistiré a otra congregación a menos que mis pastores o líderes me inviten o me den su consentimiento. Número 6. Testificaré de acuerdo a las doctrinas sustentadas por nuestra iglesia, a Cristo nuestro Salvador, nuestro Sanador, Bautizador, nuestro Rey que viene pronto, la doctrina de los apóstoles acerca de la manifestación de Dios en 3 personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y ahí da como referencia Mateo 3:16, Hechos 20:27, etcétera, etcétera. 7 dice, cooperaré de todo corazón con el programa de educación cristiana y el discipulado de esta iglesia. Resuelto lograr mi participación y del resto del ministerio. Les recordaré periódicamente que se involucren, especialmente a los nuevos integrantes, y haré cuanto esté de mi parte para graduarme del Instituto para el Desarrollo de la Vida, las clases 101 a 401, y ahorita voy a explicar eso. Entonces, a grosso modo, este convenio lo firma, lo llena cada persona que sirve en cualquiera de los ministerios aquí en la iglesia, después de haber pasado precisamente las clases correspondientes. En este caso te voy a enseñar aquí rápidamente la clase que usamos en nuestro sistema de discipulado. La número 1 se llama así, Descubre el Arca. A grosso modo, otra vez, ¿qué es lo que tiene esta clase? Bueno, esta clase conlleva de qué depende nuestro ministerio, cuál es el enfoque, cuál es el propósito, las doctrinas básicas de la Biblia, cuál es el propósito de la vida, quién es Dios, quién es Jesucristo, la Biblia, el Espíritu Santo y todas esas cosas básicas en la fe cristiana. Esa es la número 1 que te lleva a ser miembro de la iglesia. Parte del sistema de educación cristiana, que en este caso le llamamos el Instituto para el Desarrollo de la Vida,
es la clase número 2, que viene siendo la clase que le llamamos aquí navegantes. Y esta clase es la que te ayuda o la que desarrolla en ti los hábitos que debemos desarrollar si queremos ser cristianos maduros. ¿Cómo? Aprender a orar, aprender a dar de mi tiempo también, de mis talentos, aprender a leer la Biblia, a estudiar la Biblia, a escudriñar la palabra de Dios, la memorización de pasajes bíblicos, y me va guiando esta clase a que yo crezca personalmente en mi caminar con Dios. Esta clase, la clase 301, es la clase donde nosotros aprendemos cuál es mi llamado, cuál es mi ministerio. Entonces, esta clase te lleva a hacer una evaluación de las cosas, inclinaciones naturales que ya tienes, dones naturales que ya tienes, y tratar de descubrir los dones espirituales o el don espiritual que Dios te ha dado para que sirvas en tu ministerio correcto. Porque no hay personas equivocadas, solamente hay personas correctas en el ministerio equivocado. ¿Dónde va a brillar mejor una persona? Una persona va a brillar mejor en el área de trabajo que está más cercano a su corazón. Esto lo sacamos de lo que dice Nehemías, cuando Nehemías dice que él puso a trabajar a las personas a reconstruir la muralla enfrente de sus propiedades, o sea, donde ya estaba el corazón de ellos. Por eso es que la muralla se terminó de construir en 52 días, algo que no habían podido hacer en años, lo pudieron hacer en un corto tiempo. ¿Por qué? Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si la persona tiene inclinación a trabajar con los niños, tiene inclinación a trabajar con jóvenes, necesitamos encontrar donde esa persona voluntaria desea trabajar, entrenarlo en esa área, que reciba el entrenamiento adecuado, y de esa manera esa persona va a brillar en su ministerio, porque lo va a hacer con alegría, lo va a hacer con pasión. No es que lo vamos a poner en un lugar donde lo necesitamos, sino que lo vamos a poner en un lugar para lo cual Dios lo creó, y también para lo cual Dios le ha dado lo que se necesita: el llamado, el don, la pasión, el talento, etcétera, etcétera. La última clase que tenemos de las 4 clases que impartimos en este sistema de discipulado es la clase que le llamamos 401. En realidad ya tiene distintos nombres. En este caso, la de este año que le hemos renovado se llama Misión Posible, o Mi Misión en la Vida. Descubre la misión de tu vida. Y más que nada eso trata acerca del evangelismo, acerca de cómo debemos de compartir nuestra fe, acerca de cómo todos tenemos que ver en el asunto de evangelismo y debemos de involucrarnos, pero sobre todo lo que más va a transformar a otra persona es mi relación con ella. Inclusive hemos hecho encuestas y sabemos que la mayoría de gente no se convierte porque le regalas una Biblia, no se convierte porque le regalas un tratado, no se convierte ni siquiera porque lo invitas a la iglesia. Se convierte porque hay un verdadero cristiano que se amista con esa persona. Y si tú estás viendo esto, tú te das cuenta de que la persona que te habló de Cristo era una persona que estaba cerca de ti. La mayoría de nosotros así fue. Nuestros familiares o amigos, un ser querido, un conocido que nos habló, nos ejemplificó a Jesucristo y el Evangelio y el amor de Dios, y nosotros pudimos entender que había un cambio de vida y que esa vida, ese cambio también nosotros lo queríamos. Entonces, el evangelismo que enseñamos es un evangelismo relacional, y como tú puedes con tu testimonio hablar y compartir de tu fe a otros, y esa persona va a entender mucho más fácil a que si le damos una Biblia solamente, a que si le damos un tratado solamente, o a que si vamos y lo evangelizamos como se dice o como se hace comúnmente. No estamos criticando ninguna otra forma de trabajo, estamos diciendo solamente cómo nosotros lo hacemos. Por último, solamente quisiera decirte una de las cosas que creo son importantes y que algunos me han preguntado, inclusive en otros países donde hemos estado y hemos compartido esto, en Bolivia, en el Perú, nos han hablado un poco, nos han preguntado de esto. Una de las cosas que nosotros valoramos mucho es lo que le llamamos el pacto. Perdón, este no es, un segundito.
el pacto del miembro. Pacto del miembro, ¿qué dice? Está dividido en 4 partes. También he hablado, como le digo, cada vez que hemos impartido seminarios de liderazgo, hablamos mucho del pacto del miembro de la iglesia. Se lo voy a leer así rápidamente para concluir nuestro tiempo. No quisiera volarme más de los 10, 12 minutos. Dice así: después de recibir a Cristo como mi Señor y Salvador, ser bautizado en agua y por estar de acuerdo con el propósito, las creencias, los valores, las estrategias y la estructura de esta Iglesia del Arca Internacional, y por dirección del Espíritu Santo, me afilio a la familia de la Iglesia del Arca, y al hacerlo me comprometo con Dios y con los demás miembros a 4 cosas. Número 1, a proteger la unidad de mi iglesia. Procederé con amor hacia los demás miembros, no participaré de chismes, me negaré rotundamente a ellos y recibiré la disciplina que se me imponga al participar de algunos. Seguiré a los líderes sometiéndome a su liderazgo. Número 2, me comprometo a compartir la responsabilidad de mi iglesia. Oraré por el crecimiento de mi iglesia, invitaré a quienes no tienen un lugar donde congregarse, acogeré a aquellos que nos visiten, amistándome con ellos. Número 3, participaré en el ministerio de mi iglesia. Descubriré mis dones y talentos al inscribirme en el Instituto para el Desarrollo de la Vida. Me prepararé para el servicio a Dios en mi iglesia. Desarrollaré un corazón de siervo en todo momento y en todas las áreas. Y por último, respaldaré el testimonio de mi iglesia, asistiendo fielmente a los servicios y a los programas de mi iglesia. Viviré piadosamente la vida cristiana, siendo ejemplo a los demás dentro y fuera de la iglesia. Ofrendaré con regularidad y de lo mejor de las bendiciones que Dios me provea. Este es un pacto que todos los miembros de la iglesia lo firman, ponen su firma, ponen la fecha en que lo hacen, y esta membresía o este pacto se archiva, y las personas saben que hicieron un compromiso escrito con el Señor y con este ministerio. Ese es, a grosso modo, me tardaría horas para explicar todo, pero ese es a grosso modo el sistema de trabajo que utilizamos para la membresía, el discipulado, aquí en la Iglesia del Arca Internacional. Cualquiera de lo que tú escuchaste, de los materiales, si los necesitas, si te son útiles, te pueden servir, mándame un correo electrónico. Con gusto te los enviaré sin ningún costo, y ojalá que pudieran ser de bendición a tu vida. Si necesitas más información, mándanos un correo electrónico a pastorroga@me.com o liderazgoexponencial@iCloud o @me.com. Cualquiera de los dos funciona. Dios te bendiga. Gracias por estar aquí. Hazme un favor y déjame un comentario, o dale like, o comparte este video con alguien más si te sirvió de algo, y espero verte aquí la próxima semana. Te saluda Pastor Roga aquí en Liderazgo Exponencial. Hasta la próxima.